de 4090 Cava Quick, número 3067773738. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Invitarte a una escena simple. Una casa, tu casa. Las paredes están en pie, pero hay grietas. Las ventanas están, pero hace tiempo que no se abren. Hay espacios que evitas recorrer. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente habitaste ese lugar? Porque no estoy hablando de una casa, estoy hablando de tu cuerpo. Ese lugar donde vivís todos los días, pero muchas veces ignorás. Ese espacio que te sostiene, aunque no lo cuides. Ese cuerpo que te habla, pero aprendiste a callar. Hoy vivimos en una cultura que nos empuja a mirar el cuerpo desde afuera. Cómo se ve, cómo encaja, cómo rinde. Pero casi nunca nos invita a mirarlo desde adentro. Cómo se siente, qué necesita, qué está pidiendo. Y quizás la incomodidad más grande es esa. No podés escapar de tu cuerpo, pero sí podés abandonarlo. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando dejamos de habitarlo y de cómo se transforma cuando decidimos volver. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Un tema fuerte hoy que hace tiempo que queríamos tratar y bueno, pero hoy se dio. Y desde el coaching ontológico, el cuerpo no es solo biología, es una dimensión del ser. O sea, no somos solamente lo que pensamos y sentimos, sino también es cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo nos paramos en la vida. Antes de arrancar con el tema de hoy, vamos a comentar primero recordarles el número de la radio 3413-620-883. Nos pueden seguir en Instagram como Sagrada Incomodidad y nos pueden ver en YouTube también como Sagrada Incomodidad. Nos pueden ver también por el Twitch de la radio y por la web de la radio. Y bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, experto en el tema. Él es Matías Mantero, es profe de educación física y es el titular de Héroes Fitness Club. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. Buen día, Matías, Sagrada Incomodidad, un gusto tenerte acá con nosotros. Para arrancar y adentrarnos en esta temática, ¿qué es el entrenamiento para vos? ¿Qué representa en tu vida? Bien, buenísimo, es una buena pregunta. En mi caso particular, yo viví el entrenamiento desde el lado de una salida deportiva principalmente, de chico, y eso me representó, me brindó muchos valores, buenos hábitos, y bueno, también algo que es una de las cosas más importantes, la oportunidad de compartir con otras personas y buscar el camino a través de esa enseñanza que te da la actividad y bueno, la verdad que de chico me ha brindado muchas herramientas que hoy aplico de grande básicamente. Y en esta, digamos, en definitiva, de brindarte al otro, de estar al servicio, ¿no? Vos como profesor en esto de justamente guiar, ¿qué enfoque tenés de esto de nuestro cuerpo, de esto que nos transporta, que nos lleva, que nos permite en definitiva? Bien, el enfoque principal que uno personalmente busca, obviamente que fue una transformación, uno empieza. Hay pequeños disparadores cuando uno arranca en esto de la actividad física, del deporte, que son dos cosas diferentes, pero que tienen un eje transversal. Hay un eje donde uno empieza a buscar respuestas, digamos, y ya a la medida que va creciendo va afinando un poco hacia dónde se redirige. El enfoque que uno hace acá es la búsqueda de ser una mejor persona en términos de disciplina, de entender lo importante de la salud,
Y bueno, y también esto que digo antes, compartir cosas interesantes con gente alrededor. Mati, después lo vamos a hablar en profundidad, pero en la disciplina que compartimos, donde nos conocimos, que es el CrossFit, a diferencia de otras disciplinas, es de grupo. Y me quedé pensando mucho en esto de hacer deporte. El enfoque que se le da cuando son varios es completamente distinto cuando es una cosa individual. Sí, totalmente. El enfoque siempre es un punto motivador el tener a alguien al lado. Hay que saber gestionarlo, que es algo de lo que hemos hablado mucho también. Pero bueno, el estar en compañía siempre hace que el potencial sea un poquito mayor, sabiendo usar la herramienta. No está ni mal, no es ni mejor ni peor, no sé, sí, pero sí es un potencial. El deporte o la actividad individual también está bueno porque es más introspectivo, digamos, pero el grupal te tiene ese contexto motivacional que te puede llegar a superarte mucho más fácil. Me parece que en lo grupal el gran punto, digamos, de quiebre está buenísimo mientras que lo usás como motivador. Deja de estar bueno cuando lo usás en comparación y cuando te perdés vos por mirar al que está al lado, ¿no? Cuando empieza a ser una competencia. Desde mi percepción, yo siempre digo que para mí está bueno compararse con uno mismo, con los avances que tuvo uno mismo, y no sé si tanto mirar al lado, porque... Sí, totalmente. A ver, yo creo que el enfoque está puesto en las dos cosas. La palabra competencia hay veces que suena un poco fuerte para el que busca eso de meterse para adentro, pero también, como decimos, puede ser un potencial. Yo me puedo comparar si eso a mí me da un parámetro positivo. Si yo admiro a tal persona y busco mejorar día a día para tal vez llegar a ese objetivo, pero siempre desde la realidad. O sea, decir, mi realidad es diferente a la del de al lado, entonces eso también lo tengo que entender. Porque así como admiro por sus logros, también tengo que entender tal vez de dónde salió y dónde estoy yo parado. Y en base a eso hacer la construcción. Ir de a poco, con mi tiempo, con mis formas, y bueno, entender que nos podemos potenciar, pero que cada uno tiene su historia, digamos. Sí, como todo en la vida no hay cambios mágicos, no existe esto, ¿no? De que vengo y mañana ya tengo el cuerpo que quisiera tener. Digamos, entender también que es proceso, que es disciplina, que es constancia, y esto de por ahí armar. Si nosotros admiramos a alguien y queremos ir en una determinada vía, armar un plan de trabajo y sostenerlo, que es por ahí a veces lo más difícil o lo más desafiante. Sí, totalmente. El sostener la disciplina, el hábito es lo que más hoy es el desafío de todos los educadores, los profes, los coaches, digamos, a la hora de estar enfrente a grupos en el entrenamiento, por lo menos. Sí, llegaron a un lugar que yo quería ir, que es esto, disciplina versus motivación, porque sí, mismo que en otras disciplinas de la vida, ¿no? En otros objetivos que nosotros buscamos. Si yo espero motivación para hacer algo, eso puede que no llegue, o puede ser efímero. En cambio, la disciplina no tiene que ver con nada de eso. Es una decisión que yo tomo y que voy a sostener responsablemente digo responsablemente porque yo respondo por eso. Puede que lo haga o no, pero es mi responsabilidad. Y eso es lo que me va a acercar al objetivo que estoy buscando. Pero no lo puedo sostener a largo plazo solo con motivación. Totalmente, sí. Acá hay que entender dos cosas del lado por ahí ontológico de las palabras. La motivación no se elige, eso es lo primero que hay que entender. Entonces hay días que eso es intermitente. Hay días que vamos a estar muy arriba, hay días que vamos a estar abajo, y una vez que uno acepta eso, puede tomar la elección. La elección en este caso es el hábito. Que bueno, justamente eso es lo importante, entender que el hábito se elige a pesar de que claro, hoy esté lloviendo, que haga mucho calor y haya mucha humedad. Entonces eso es lo importante. El hábito es la base, es lo que me permite después tomar diferentes elecciones, digamos. Así que sí, totalmente de acuerdo. Esa es la búsqueda más que nada, y uno como profesor siempre intenta
meter esa fichita, digamos. Vení seguido, después vemos qué hacemos acá adentro, básicamente. Sí, o al menos también esto seguido por ahí, depende cada uno. Si para una persona es desafiante empezar al menos una vez por semana, 2 veces por semana, ya eso a nada es un montón, digo, aprender cuáles son, porque por ahí también queremos arrancar, bueno, y arrancamos de cero y queremos ir todos los días, y después es muy difícil sostenerlo cuando pasás de 0 a 1000 sin escala, digo yo. Claro, totalmente. Uno como docente tiene la obligación de saber tener un diagnóstico general, por lo menos de la persona con la que está trabajando. Entonces yo te voy a hablar, te voy a consultar qué venías haciendo, si venías a hacer actividad, si hiciste deporte, y a través de las preguntas simples yo ya sé más o menos por dónde acompañarte en el proceso y en esa búsqueda. Entonces, como vos decís, che, hace 3 años que no hago actividad, bueno, una vez por semana yo te quiero ver acá, y después vamos haciendo que el bichito pique más y que te vaya gustando, o que por lo menos encontremos una elección en común que digamos, bueno, esto me hace bien, vení, a pesar de no tener ganas, a pesar de no estar motivado, que por lo menos esto va a ver que vas a tener buenos resultados y buenos efectos, digamos. Recién dijiste algo de esto me hace bien, y digo, a veces vinculamos el entrenamiento, la actividad física, justamente con esto, con lo estético, a veces se lo vincula, pero va mucho más allá, es mucho más profundo que eso. Cuando una persona se empieza a mover, cuando empezás a hacer actividad, ¿cómo empieza a funcionar justamente el cuerpo? Bien, o sea, yo reto a cualquier persona que hoy no esté entrenando, que durante 10 días, 15 días, anote todo lo que le pasa y que cuando empiece a entrenar, haga lo mismo en el mismo tiempo, digamos. Los cambios internos, o sea, es muy superficial, digamos, poder hablarlo, pero uno lo ve hormonalmente, mejora la actitud, mejora automáticamente los niveles de fuerza, y eso está muy relacionado a la parte mental, por decir una manera, porque cuando uno tiene todo eso regulado, todo lo otro funciona mejor, puedes descansar mejor, el trato con el de al lado es como si vinieras con 1 o 2 cambios menos. Entonces por eso digo, reto a la persona que no está entrenando a que anote todo lo que le pasa en esos días, y que cuando empiece a entrenar va a ver los cambios principalmente mentales, por decir una manera, y físicos, digamos, a través de la actividad. Sí, regula el sistema nervioso. Absolutamente, absolutamente. Esa es la parte técnica, digamos, regula todo lo que es la parte neuronal, y bueno, es importante poder ampliarlo. Me pasa algo, esto es personal, ¿no? Pero creo que le pasa a mucha gente que lo hemos hablado también en el gimnasio, cuando entrenás es como que vamos por esa droga, ¿no? Le decimos, porque en realidad te sentís muchísimo mejor después de entrenar, a pesar del cansancio físico, son cosas distintas, puedes estar cansado, pero la verdad que todas las serotonina, dopamina, todo lo que generás entrenando, como vos decís, mejora tu calidad de vida, porque pensás mejor, dormís mejor, y está enganchado con lo que hablamos hace un ratito, eso de generar el hábito, te ayuda con eso, porque es medio paradójico, pero cuanto más entrenás, es como más ganas tenés de hacerlo, y si le perdés el hilo a eso, porque viste que no todo el mundo puede sostener entrenamiento para ir a toda la vida, a veces pasan cosas que perdés y volvés como a un punto cero. Y tenés que retomarlo de alguna manera para poder entrar en ese círculo de nuevo de la motivación y el hábito. Sí, hay que entender que somos personas, nos pasan cosas, y que no siempre vamos a tener justamente la misma motivación, o muchas veces cambiamos algún tipo de perfil de lo que venimos buscando. Tal vez una persona ingresa a la actividad porque le dijo el médico, otra porque busca un resultado estético, y todos los motivos son importantes desde el momento en que uno por ahí encuentra un punto y un horizonte, y después puede ir modificando eso. Entonces la idea es siempre entender, o sea, naturalmente a la hora de entrenar vamos a tener estímulos que no los podemos controlar nosotros. Esto de tener mejor estado de ánimo, de querer volver por una clase, por una actividad particular, se genera esta especie de droga que vos decís. Lo importante y el punto es ser consciente para que esa emoción, porque no deja de ser una emoción,
lo podamos sostener en el tiempo, digamos. Así que está bueno por ahí resaltarlo, entenderlo como tal y aprovechar esa herramienta. Y bueno, como siempre digo, no tenés ganas de entrenar, vení que después de entrenar vas a ver los beneficios. Usaste recién una palabra que fue conciencia, que nosotros lo usamos como eje transversal en todos nuestros episodios. Y digo, qué importante a la hora de ir a entrenar y esto de regular las emociones, que seamos conscientes de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, cómo estamos haciendo los movimientos, cómo estamos haciendo el ejercicio. Porque digo, primero obviamente que cuando uno es consciente, haces la técnica bien y por ende va a ser más positivo el resultado. Pero también por otro lado, si nosotros tuvimos un día complicado, complejo, y vamos, digamos, con esa euforia por ahí a entrenar o a sacarnos toda la bronca que tenemos, es muy probable que nos terminemos lesionando, digamos, porque no estamos prestando atención y registrando los movimientos y demás. ¿Vos esto es algo que ves habitualmente o cómo bajás a cada persona que va a entrenar para que sea consciente de lo que está haciendo en ese momento? Bien, sí, eso se ve todos los días. Yo hace casi 18 años que estoy en el ámbito del fitness y digamos del entrenamiento, y ya uno ve el perfil de la persona ya que está entrando, cómo entra, su estado de ánimo, cómo habla, si levanta la voz, si está introspectivo, y la clave, la conciencia es lo que más cuesta enseñar. Es más fácil enseñar técnicas de ejercicios que darle esa comprensión a la persona, lo importante de la conciencia, digamos. Y entender primero de base que hay que saber cómo uno llega. Eso es lo más importante. Yo, como dijiste, tal vez dormí 5 horas, vengo de un día de trabajo arduo y bueno, hoy tengo que saber que mi energía probablemente sea baja o sea intermedia y le tengo que dar a mi cuerpo lo que necesita. Entender que la actividad está para mí y no yo para la actividad. Ese es el primer punto de conciencia que hay que impulsar a la gente, digamos. Y después obviamente la parte técnica y todo eso se va desarrollando a partir de ahí. Una cosa que hablamos recién que es muy importante, por lo menos de nuevo, voy a ser autorreferencial hoy porque es un tema que me apasiona, que tiene que ver con el movimiento, que a veces no prestamos atención, que solamente, como decía, un tema estético, que tanto mujer como hombre, que va solamente para verse más delgado o verse más musculoso, pero no lo pensamos desde el punto de vista de cómo nos movemos. Y es súper importante porque conozco muchísima gente que se lo ven muy bien, pero no tienen habilidad. Pasa que a veces te cae algo debajo de la mesa y es un esfuerzo gigantesco para llegar. Eso yo por lo menos lo considero muchísimo más importante que otras cosas, ¿no? O sea, la funcionalidad del cuerpo. Sí, todos los motivos son motivantes para la actividad. Yo no le resto importancia a nada, pero sí trato de que vos tenés un objetivo X y otra persona otro, que en algún momento nos encontremos en la salud, en esto de la movilidad, en esto de la conciencia. O sea, está bien, vos viniste por lo estético y tal vez vos viniste por el rendimiento deportivo. Ok, hay un eje transversal que nos atraviesa a todos. Tenemos que salir de acá siendo mejor, como físicamente hablando en ese término. Así que sí, la búsqueda y, como dijimos antes, la conciencia es clave para entenderlo y nos reúne en ese punto común. Y bueno, es lo más importante impulsar en los lugares de entrenamiento. Mati, ¿hay algo cultural, un fenómeno que se dio, que está cambiando de paradigma, o por lo menos en mi entorno? Antes una persona o entrenaba porque era deportista, entonces era con un fin determinado, o en términos más de rehabilitación, si se quiere, que de prevención y de estar bien. Yo, por ejemplo, mis padres, los padres de mis amigos y demás, no tenía nadie que vaya al gimnasio por ir al gimnasio, digamos, por estar bien, ¿Qué sentís que cambió en ese sentido, que desde hace unos años ya para adelante, digamos, hoy en día, digamos, la gente busca entrenar para estar bien o para un objetivo, digamos, que no sea o una rehabilitación o que no sea algo específicamente deportivo? Bien, lo que primero cambió es la tecnología. Hoy la información
la tenemos a nuestra merced, por decir una manera, y eso es lo que nos brinda más información. Entonces, antes, como vos dijiste, teníamos la actividad física que no se veía como tal, era otro concepto, estaba destinado a determinados parámetros deportivos o cuando uno ya estaba un poquito en la lona físicamente. Hoy la información y el avance de la tecnología nos permiten ser preventivos, ¿tá? Nos permite anticiparnos y nos dice, escuchá, no hace falta que llegues a los 60, los 70 años todo roto, sino que podés prever todo esto, mejorar tu calidad de vida y bueno, y aparte toda la información que tenemos alrededor de todo lo que mejora en sí, lo que veníamos hablando antes. Así que creo que eso es lo primero que cambió. Por suerte hay mucha información, también hay que saber cómo gestionarla porque hay mucho de todo, hay mucho de bueno y mucho de malo, y bueno, eso también hay que entenderlo, pero eso es el principal punto. Y gracias a Dios hoy tenemos muchas herramientas, tenemos muchos centros de entrenamiento, mucha gente que invierte para esto y bueno, eso hay que aprovecharlo. Estamos viviendo una era que nos permite extender nuestra calidad de vida absolutamente. Sí, tal cual. Más allá del tiempo que vayamos a vivir más, hace poco escuchaba un médico que decía que tenemos que prepararnos para llegar bien, porque la medicina nos va a mantener vivos. Probablemente ya en nuestra generación sea algo muy habitual vivir 100 años, pero sí tenemos que movernos para llegar en buen estado a esa edad, ¿no? Creo que me parece que es el punto fundamental como para dónde arrancar el hecho de empezar una actividad. Empezar a identificarnos con ese cuerpo que queremos llegar a tener cuando lleguemos a edad. Sí, totalmente. Hay dos desafíos, yo esto lo hablo como entrenador, estando en el, vamos a decir, en el mercado del fitness y también en la parte de la conciencia, digamos esto. Si bien tenemos que preparar mucho el cuerpo para eso que se viene, que la mayoría no lo sabe, pero se viene una era de mayor posibilidad de vida, pero también hay que entender, o por lo menos este es el concepto que uno trata de hacer, de explayar, que tenemos mucha gente que todavía no está entrenando. Sí. Y eso es clave. O sea, nosotros vemos los gimnasios por ahí que en el horario pico explota, pero cuando internamente como negocio empezás a ver los números y empezás a hacer una investigación, te das cuenta que hay mucha gente que no entrena o mucha gente que cree que por hacer un ratito de actividad ya sale del sedentarismo, y eso es un error. No es para que nos bajonemos, pero es para justamente poder potenciarlo, es decir, bueno, todavía nos tenemos que mover más, porque aparte vivimos en una era que nos está exigiendo menos en cuanto al movimiento, en cuanto al esfuerzo. Entonces tenemos que entender que ese movimiento es lo que nos da salud y nos da beneficios. Así que nuestro rol como docentes es llegar a la mayor cantidad de personas posibles y bueno, traerlos a que tengan una mejor calidad de vida. Esto que decías de que hoy en día somos más sedentarios, digamos, de por sí, sobre todo, bueno, las personas que por ahí trabajamos en oficina, que estamos muchas horas sentados y demás, y después vos salís de ese ámbito y, no sé, para ir a comprar algo a 2 cuadras, generalmente agarramos el auto o la bici o se perdió eso, digamos, de, bueno, ya que tengo que ir, voy caminando. Incluso al gimnasio, a veces hay una paradoja que leía la otra vez que dice, vas en auto al gimnasio a caminar en una cinta. Sí. Entonces digo, también esto de intentar en la medida de lo que podemos y de obviamente las posibilidades de cada uno, incorporar en nuestra rutina esto de movernos más, o si podemos tenemos que subir, no sé, subir por una escalera en vez de usar el ascensor. No lo vamos a hacer acá, que son 8 pisos. No lo vamos a hacer acá. Pero digo, esto de tomar en el día pequeñas decisiones que colaboren, digamos, a esto de no ser sedentarios. Sí, totalmente. Es entender el momento también. Una vez que uno ya lo tiene comprendido a la necesidad del movimiento, tampoco es que yo cada vez que hago un mandado voy a tener que estar
muchas veces hablamos de tiempo y lo importante que es nuestro tiempo, y tratamos de cada vez ser más eficientes, y es como que si todo el tiempo estuviéramos corriendo, pero lo importante es que lo que hagamos lo hagamos consciente y que lo tratemos de hacer cada vez más durante el día. Tal vez puedo aprovechar, como decís, un momento del día, no sé, agarro la bici por lo menos y me voy a hacer un mandado o voy a buscar algo, o simplemente salgo a dar una vuelta para salir de la computadora, para salir un poco de la oficina, encontrar momentos, pero también que sean momentos de conexión. Para que, lo más importante es que cuando hablamos de la disciplina y hablamos muchas veces de los hábitos, es que eso se pueda sostener. Si yo por ahí empiezo ahora, escucho esto y digo, bueno, a partir de ahora quiero moverme todo el tiempo, y va a ser poco sostenible porque tenemos una forma de vida que está bueno llamar a la reflexión, pero hay que entender que lo bueno es encontrar momentos donde yo me pueda conectar conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con lo que me pasa y conectarme con la actividad en sí. Así que sí, es importante, hay que afianzarlo, así que aplaudo eso, aplaudo el concepto. Sobre todo que nuestro cuerpo no están diseñados para justamente el estilo de vida que llevamos actualmente. Estamos trabajando sentados. Ya el hecho de estar sentado es algo antinatural para nosotros, sí, que se convirtió como algo natural, pero la ciencia lo explica muy bien, es antinatural. Tenemos la comida a unos metros y no tenemos que hacer prácticamente ningún esfuerzo para poder comer. Cuando hace 3.000 años, que es en tiempos de evolución es absolutamente nada, claro. Teníamos que perseguir un bicho con todo el esfuerzo físico que implicaba, matarlo, cazarlo, preparar ese alimento, o después ya cuando vino la agricultura también había que trabajar mucho para conseguir esos frutos, después preparar la comida, y hoy nada, tenemos la comida a nada. Y nada, hemos perdido toda la capacidad de movimiento, entonces el cuerpo está absolutamente atrofiado. A veces, y si vos tomás un poco de conciencia, te das cuenta que estando más de una hora delante de la computadora, es como que tu cuerpo ya se empieza a sentir rígido. Sí, totalmente. Lo vemos en yoga también, que hablamos esto de las pausas activas, ¿no? Para que el cuerpo de nuevo tome ese tono, digamos, de movilidad o incluso de flexibilidad, porque si no nos rigidizamos y no hacemos absolutamente nada. Pero bueno, es un poco romper con toda esa dinámica la práctica del ejercicio físico. Sí. Hay que entender la actualidad de lo que vivimos y conectarlo. Nos hemos desconectado de la naturaleza, que nos daba un montón de cosas positivas, otras no tanto, que hoy sí tenemos. Y bueno, hay que poder mejorar esa condición de la herramienta. O sea, bueno, yo tengo la comida a mi alcance, no hace falta que se haga cazar, pero bueno, hay que entender el sentido de la caza, lo que a nuestros ancestros nos daba en términos físicos, digamos. Entonces, por eso digo, hay que buscar esos momentos para poder entrenarse en un gimnasio, sea que voy a la plaza a caminar, lo que la gente tiene que entender, que no siempre es necesario grandes niveles de esfuerzo o de sacrificio en la actividad. O sea, nosotros caminar es un hecho natural y cada vez lo hacemos menos. En términos por ahí un poco más específicos, lo que decía antes, el tema de estar sentado, hemos evolucionado tantos años para ponernos de pie, y bueno, hoy hace unos cuantos años creamos la silla, que es necesaria, pero bueno, hoy en día se ven un montón de lesiones y cosas aparentadas, o sea, que están relacionadas a los hábitos que tenemos. Sí, o sea, la tecnología o si querés todos los desarrollos que hemos hecho como para beneficio nuestro, en realidad nos debilitó. Totalmente, sí. Físicamente nos ha debilitado, por ende también hay un tema cognitivo a continuación, y bueno, hay que entender que hay que moverse. Tal cual.
Y en esto de hay que moverse, la búsqueda de cuál es lo mejor, porque no todos somos iguales, no todos nos gustan las mismas cosas. Vos incluso dentro de Héroes, que es el espacio, digamos, que tenés distintas actividades, tenés cross, tenés funcional, tenés cardio, tenés musculación, boxeo, yoga. Cuando alguien llega, digamos, a este espacio, cuando llega a Héroes, ¿cómo orientás hay algunos que deben llegar decididos y hay otros que deben decir por dónde arrancamos? Entraron porque vieron luz. Entraron porque vieron luz o esto. Esperemos que les pique el bichito después de escuchar el programa y generemos que alguien quiera moverse. Entonces digo, ¿cómo haces para guiarlos en esa búsqueda de qué es la actividad que machea, digamos, con esa persona y con sus necesidades? Y la clave es un poquito lo que hablamos al principio, es hacer el diagnóstico, digamos, de lo que tengo enfrente, de la persona que tengo enfrente, y qué necesita. Y si lo veo un poco perdido, porque no sabe, porque me dijo el médico y vine a ver qué onda, entonces ir guiándolo desde, bueno, venías haciendo actividad, no hice nada, bueno, te voy a venir a hacer esta actividad que te van a ir siguiendo, te van a ir acompañando en el proceso, vas a aprender a moverte, vas a tener conciencia, y después, bueno, vas a ir viendo qué te gusta y estar atento más que nada a la persona, a ver cómo responde. Hay alumnos que tal vez yo le digo, bueno, empezá con cross o empezá con funcional, y cuando salen no salen del todo convencidos. Entonces ahí es importante la conexión humana, de decir, che, mira, ¿te gustó? Y la verdad que no sé, bueno, vení, vamos a probar boxeo tal vez. Pero a mí me gusta algo un poco más tranquilo. Bueno, vení, vamos a probar yoga. Entonces, la clave acá es usar la herramienta para hacer que la gente tome movimiento y se empiece a tener esa conciencia. Es todo un trabajo porque, bueno, cada individuo tiene su demanda, pero bueno, esa es la búsqueda y también eso es lo gratificante cuando ves que el alumno encuentra un poquito el rumbo. Bueno, Mati, si te parece, hacemos un pequeño, vamos a la tanda y a la vuelta seguimos conversando. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad. Pueden también vernos por los distintos canales de la radio Vox 88.3, por Kik o por Twitch. Y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 341 620 883. Gracias. Los esperamos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Calefacción. Euler. Alquiler de vallas para eventos. Límite Vallados. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Productos eléctricos. Electricidad Serra. Estudio de diseño de marcas. Diseño Meña. Powerade te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 26. Busca la tapa dorada, destapa y descubrí si ganaste. Hay millones de botellas gratis. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones al cable, consulta en www.coca-colaargentina.com.ar. Válida en toda la República Argentina, con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy y Río Negro, desde el 9 de febrero de 2026 hasta las 23:59 del 31 de marzo de 2026. Ambas fechas inclusive o hasta agotar el stock total del premio. Lo que ocurra primero. Organizador, servicios y productos para bebidas refrescantes SRL. Con domicilio en BD 4090 Cava Quit, número 3067 77 37 38. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Bienvenidos, estamos de vuelta. Bueno, vamos retomando el tema que nos trajimos hoy. Mati, esto de la cosa entre deporte y actividad física. Bien. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo agrupamos? Yo cuando arranco algo, dice, che, tenés que practicar un deporte
o no, o solo actividad. Bien. Hoy, para entenderlo, lo más importante es entender el concepto de lo que es la actividad física, que es lo que la persona tiene que hacer, digamos. La actividad física es lo que nos va a promover la salud, nos va a hacer entender la importancia de la fuerza, de trabajar la resistencia, la movilidad, esto que hablamos antes, ser personas que se puedan desplazar en un medio sin grandes niveles de energía, de esfuerzo. Y el deporte tiene un fin que es lo competitivo y el alto rendimiento, digamos. Más allá de que uno tal vez va a jugar al fulbito con los amigos, pues vas a notar que muchas veces al gimnasio llega gente que se lesiona jugando al fulbito con los amigos. Entonces, esa es la gran diferencia entre la actividad y el deporte. La actividad está orientada a la salud, el deporte tiene un objetivo más de rendimiento, por más recreativo que sea. Entonces, entendiendo esto, uno también es consciente a la hora de ir a hacer deporte, decir, bueno, ok, acá a mí me gusta ganar los partidos o lo que sea, pero mañana tengo que seguir trabajando, tengo un montón de cosas que hacer, así que voy a tener determinados cuidados, o por lo menos con prevención empiezo a hacer actividad física para que eso me dé la base para hacer el resto de las actividades durante mi día. Estaba pensando en esto de la conciencia, ¿no? Porque incluso cuando voy a hacer el fútbol con amigos, si no soy consciente de mis límites y es donde termino lesionándome, te puede gustar muchísimo hacer la actividad, ¿no? El deporte, hacer la gambeta, lo que fuere, pero si vos no conocés bien, primero cómo estás, cómo llegaste ese día al partido y demás, es donde aparecen las lesiones. Sí, totalmente. El punto de conciencia, eso pasa en todas las actividades, saber que hoy tengo un día bueno o malo, tanto para lo bueno como para lo malo, tengo que poner a mi cuerpo en ese modo, digamos, en el mood de, bueno, estoy con un día bajonero, bueno, voy a hacer lo que puedo, voy a aprovechar el momento de disfrute. Distinto es el alto rendimiento, cuando ya hablamos de algo más específico, hay un nivel de exigencia mayor, pero también el punto de entender dónde estoy parado me hace potenciar eso, porque después, por suerte, hoy tenemos muchas herramientas o gente que me acompaña en el proceso. Sí, incluso esto de, mientras que, por ejemplo, vamos a jugar recreativamente al fútbol, por ejemplo, ¿no? Digo, de prepararnos porque si nosotros venimos y directamente nos ponemos a correr, esto de entrar en calor, de empezar a preparar el cuerpo para predisponerlo para esa actividad, es importante. Y también, antes decíamos, esto de la actividad física incluso es beneficioso para las personas que el trabajo que hacen en su día a día representa un esfuerzo físico, los prepara para no lesionarse también en el laburo, porque si vos necesitas levantar fuerza, es importante, por ejemplo, que la zona de la columna tengas la musculación, digamos, reforzada para no lesionarte también. Entonces, digo, es beneficios en todos lados. Transversales. Nosotros hace un ratito hablamos del ejemplo de que en la actualidad por ahí, no sé, pasamos horas en la oficina y hay gente que, por ejemplo, tiene oficios que son muy lesionantes. Yo conozco odontólogos que tienen posiciones absolutamente antinaturales, tienen un brazo acá arriba, están incómodos por más que se acomoden, por más que hagan sus pausas activas y traten de movilizarse. Esa actividad, digamos, que hacen, tiene una connotación en el cuerpo. Entonces, prevenirlo es a través de la actividad física. Decir, bueno, mirá, desde el lado de lo específico yo necesito que fortalezcamos esto, que mejoremos nuestro índice de fuerza, de masa muscular, que estemos más a tono, que tengamos tal vez un poquito más de resistencia, porque también hay enfermeras que hacen maratones en los hospitales hoy en día y es importante hacerles entender que tienen que estar preparados para esa viada, porque aparte eso a la larga representa un impacto en el cuerpo. Sí, tienen que, me imagino esos pasillos largos del hospital, tienen que ir tremendo, y venir tremendo. 20 veces al día y a veces corriendo, porque tienen una urgencia, tienen que estar preparados para eso. Hay muchas situaciones en la vida diaria que necesitan de que tengamos un cuerpo sano. Bueno, antes mencionaste el tema de los beneficios, ¿no? de la actividad física. Nosotros en el programa siempre tenemos un pequeño espacio de ciencia.
no lo voy a hacer muy largo hoy porque ya todo el mundo conoce los beneficios de la actividad física, pero todo el sí, mundo no, dijimos que hay gran parte de la población que todavía no hace actividad física. pero conoce los beneficios de la actividad física. Y hay muchísimos estudios, cantidad, pero sí lo que tomé en la ciencia donde se apoya para ver este tema, obviamente en la parte física, ¿no? Los beneficios propiamente en el cuerpo y en la parte neurológica, todo el sistema nervioso, de cómo se mejora cuando entrenamos. El segundo eje es la salud mental, porque también está probado todo lo que decíamos antes, cuando hacemos actividad física, sobre todo intensa, se dispara todo un sistema a nivel laboratorio, ¿no? Nuestro cerebro es una fábrica, es una farmacia impresionante. Sí, entonces nos mantiene, digamos, regulados. Y el tercero es la parte emocional, ¿no? Y lo que genera, sobre todo en esto de comunidad. Ahora vamos a hablar del CrossFit porque es una actividad que se hace en grupo. En definitiva, no entrenar no es una opción al día de hoy. Totalmente. O sea, no es neutro, no es que no pasa nada si no entreno. Sí pasa, para la vida que llevamos hoy, es casi que se volvió como una condición. Es vital. Creo que esa es la concepción a la hora de poner una definición real. Es vital y hay que hacer entender a la gente que no es gratis no entrenar. Exactamente. Tiene un costo altísimo. Sí. Bueno, y en esto, vos en realidad querías hablar específicamente de cross. Yo la verdad es que es un mundo en el que estoy bastante alejada, así que ahora los dejo explayarse a ustedes, pero ¿qué particularidad tiene esta disciplina, digamos? Mira, lo bueno del cross yo lo veo como una herramienta. A mí particularmente la dinámica a mí me gusta mucho, y me hizo que me conectara con la actividad de otra manera, lo que le pasa a muchas personas que por ahí han hecho deporte y cuando se termina esa era, digamos, porque dejamos de ser competitivos o nos abocamos a un oficio, te queda el vacío de la actividad, de decir, che, ¿qué onda? No tengo más el arquito para patear al arco o, no sé, el aro para tirar la pelota, digamos, como en el básquet. Entonces aparece esta actividad que reúne muchos conceptos del entrenamiento, los revive, y conceptos importantes como la fuerza, y lo pone en una clase de 1 hora. Obviamente que es mucho más específico y hay que entender y hay que ser profesional a la hora de estar al frente de un grupo, pero eso es lo más importante que ha generado el cross. Revivió conceptos que parecían un poquito muertos, como el levantamiento de pesas, como la fuerza, el trabajo de la resistencia, hasta el mismo concepto de movilidad que ya se venía trabajando. Hoy el cross ha entendido que es necesario justamente para todo lo que se hace ahí adentro. Y después, bueno, en términos más generales, esa comunidad que muchas veces se genera con la gente que me conecto en ese horario, que capaz que hablas 5 minutos como mucho, porque la dinámica de la clase te hace estar activo ahí, pero genera cosas muy positivas que hace que la gente vuelva a elegir la actividad. Y bueno, eso hoy en día se explaya mucho más en todas las actividades, y podés hacer otras actividades con un concepto similar, como funcional, como cardio, como hay un montón de actividades que por ahí se van armando de a poquito. Lo que se dice mucho, creo que tiene alguna base en esto del CrossFit, derivó del entrenamiento militar, tiene mucho de eso. Yo lo que veo hoy en una clase que vos trabajás no solamente tu cuerpo, sino también mucho la parte cognitiva, porque requiere, por ejemplo, un lanzamiento de la medball al objetivo, requiere también concentración. Hay muchos movimientos que necesitan de que vos estés muy concentrado para poder realizarlo. Sí, totalmente. Si bien después en la parte específica hablamos de lo que es la mecanización del movimiento, la conciencia tiene que estar siempre presente, porque si no, ¿para qué estoy ahí? Y cuesta mucho, porque después de 2 o 3 minutos de tratar de estar haciendo un movimiento, el sistema nervioso se automatiza y trata de gastar la menor energía posible. Entonces, la clave es estar concentrado y
estar haciendo foco en lo que estoy haciendo. Ahí es muy importante el rol del docente, del profe que esté ahí al mando, porque para la corrección y también hay momentos donde tenés que hacer el chasquido al alumno, vení, volvé, que te fuiste a la nube, concentrate. Capaz que la técnica está bien ejecutada, pero te das cuenta que hay una desconexión. Entonces eso es importante para que lo que tratamos de brindar como beneficio en la actividad física tenga realmente el resultado que esperamos. Sí, aparte en esto sí, si bien obviamente que lo trajimos para todas las disciplinas, digo, es bastante más demandante que por ahí otras actividades y requiere, me parece, mayor conciencia, porque una lesión por ahí en CrossFit te puede generar, digamos, una lesión un poco más compleja porque... Sí, todo lo que hagamos en intensidad, claro, como también lo que hagamos en mediana intensidad, pero en un largo tiempo, puede generar un efecto, digamos. Correr una maratón a un nivel muy bajo, 10 kilómetros, tiene un costo altísimo para el cuerpo, aunque haya caminado por lo menos más de la mitad. Entonces lo importante es lo que tiene Cross, que reúne esto del concepto de intensidad, obviamente por su origen, y también porque la intensidad en sí es una herramienta más del entrenamiento y te permite llegar a determinados objetivos, ¿tá? Entonces la conciencia es clave, y sí, hay que estar atento a la técnica, a la ejecución, a qué me está pasando en el cuerpo en cada segundo, en cada minuto. Hay que elaborar una especie de estrategia, que eso por ahí hasta es lo divertido que tiene la actividad. Yo tengo un desafío que me presenta Cross, por decirlo de alguna manera, y tengo que elaborar una estrategia con mi cuerpo, sabiendo cómo estoy, para sacarle jugo a eso. No es importante terminar, no es importante lograr el objetivo, lo importante es atravesar el proceso y que de todo eso me quede algo positivo para mi cuerpo y como consecuencia para mi mente. Sí, eso también, cuando me refería a lo cognitivo, también es eso, ¿no? Porque tenés que pensar en ese momento en una estrategia para llevar adelante la actividad. Pensemos que, por ejemplo, en el mundo animal no se lesionan los animales haciendo su actividad. Claro. O sea, el león no es que se lesiona saliendo a correr al bicho que va a cazar. Pero tampoco el león tuvo el cortisol alto porque tenía, no sé, facturas por pagar. Claro, entonces, en su modo natural puede hacer ese cambio, pero nosotros no, tenemos que prepararnos para ese cambio. Como decíamos antes, cómo llegamos a la clase, se me presenta ese desafío, tengo que pensarlo, cómo voy a abordar toda esa dificultad. Y pensaba esto, ¿no? Que necesitamos internalizar esta cosa de la actividad como nuestra parte de nuestro ser, no una cosa aislada. Sí, sí. O sea, vivirlo para poder estar en ese estado de salud. Sí, hay que conectarse con eso y bueno, tratar de sacarle el jugo, digamos. Hay momentos muy ricos, digamos, dentro de una actividad, sea cual sea, porque yo veo, si bien hoy yo actualmente doy cross, también veo cómo la profe de yoga da su dinámica, los momentos de la clase, o el profe de boxeo, cómo trabaja una parte inicial con la entrada en calor, la puesta a punto y después la parte técnica. Entonces cada actividad tiene cosas enriquecedoras y hay que tratar de estar, tratar de previo a llegar a la actividad, estar conectándome con eso, tratar de dejar de lado todos los problemas que ya no puedo resolver en ese momento y bueno, empezar a resolver los problemas, por decir, internos, problemas o no, decir, bueno, quiero mejor condición de vida o física. Pensaba esto, ¿no? En una clase, cuando nos preparamos para el inicio de la clase, que hacemos alguna movilidad, ese es el momento también de desconexión, donde bueno, ya está, cierro todas las ventanitas que me quedan abiertas de lo que traía, me concentro en esto y me preparo, como decía, para sacarle el jugo. Creo que también es una de las ventajas que tiene respecto de otras disciplinas, ¿no? Es un momento en el día donde das todo y bueno, es tu oportunidad para buscar esas mejoras. Sí, el dar todo es un concepto muy poderoso, sí, que es intimidante muchas veces, pero sí, es una realidad
Y dar todo tal vez es simplemente estar ahí. Muchas veces yo le digo al alumno, che, me dice, estoy cansado, tuve un día complicado, o vengo de días con determinados problemas, mira, vos ya estás acá, y ya ganaste. El tema es ahí, entender el cuerpo, y vamos a hacer lo que tu cuerpo te permita hacer. Y ya eso es beneficio. Hay un concepto que es cuando uno da el 100%, primero, el 100% tuyo no es el 100% mío, eso Totalmente. es algo clave y que cuando lo entendemos dejamos también de discutir a veces con el otro por las expectativas que tenemos, ¿no? Y a su vez, no todos los días mi 100% es el mismo. Totalmente. Entonces, esto está buenísimo que traes de estar ahí y darlo todo. No es lo mismo darlo todo hoy, darlo todo mañana. Sí, hay dos construcciones. La construcción técnica de lo que es en el entrenamiento dar el 100, que te sirve como una medición, y en lo que es la parte más introspectiva que estamos haciendo nosotros, que es dar el 100 según cada uno. Son dos cosas diferentes. Pero yo puedo utilizar la herramienta técnica si me gusta, porque hay alumnos que te exigen lo técnico. Che, mira, yo quiero trabajar al 80% de mi capacidad. Eso tiene un montón de teoría detrás. Entonces, eso es lo bueno de la parte del alto rendimiento, que te enseña, y es importante que el profe que esté al mando tenga esto claro, que te enseña cómo trabajar de forma progresiva, en qué porcentaje, y después nosotros lo bajamos a tierra con esta parte más de, che, bueno, tenemos un día complicado, íbamos a trabajar al 90% o al 100%, hoy vamos a trabajar al 75% y nos vamos a ir contentos con esto. Digo, trajiste en varias oportunidades esto de rol del docente que está a cargo de la clase, y qué importante que es esto, porque digo, también uno como persona, cuando elegimos ir a un determinado lugar, a un determinado espacio, qué importante esto de elegir lugares donde nos cuiden también, porque hay una realidad que uno puede saber, digamos, entre mil comillas, las teorías, pero no es lo mismo saberla porque te la explicaron que realmente haberte preparado para estar enfrente de una clase. Y eso también es lo que muchas veces evita justamente lesiones. Esto que vos decías antes, tenés que hacer un chasquido e invitarlo a volver a la clase. Digo, qué importante es esto, que a la hora de elegir un espacio podamos estar, digamos, saber que es un espacio donde estamos cuidados, donde estamos contenidos, donde hay una persona atrás planificando, digamos, la actividad que vamos a hacer, porque no ocurre en todos los lugares, y me parece importante traerlo como a la reflexión. Sí, y además que también le entregamos nuestra confianza, ¿no? a la persona, porque en definitiva es la que nos hace una rutina. En el caso de que vayamos a un gimnasio convencional, nos hace una rutina, tiene que conocernos, y no nos va a conocer tan bien como nosotros mismos. Entonces tenés que abrirte y confiar que todo lo que te está diciendo es para tu beneficio. Sobre todo tenés que llegar sabiendo qué querés, fundamentalmente, porque no es adivino el profe. Entonces es una construcción en conjunto. Sí, terminaste con lo que te digo, justamente iba a arrancar. O sea, es una construcción en conjunto. Hay veces la gente, la mayoría somos seres adultos, podemos hablar con soltura, muchas veces no sabemos lo que queremos. Sí, tal cual. Entonces pasa la mayoría de las veces, o creemos que sabemos algo, nos pasa mucho en el rubro. Che, mira, a mí yo quiero trabajar, y parece que es como una carnicería. Quiero trabajar el bíceps, pero no el glúteo, y te vienen con cosas que son hoy graciosas, yo lo tomo como con gracia, y lo que busco es la concientización, de decir, bueno, pará, a ver, pongámonos claro, vos qué querés, qué buscas. Y acá es clave el rol del docente, porque es conectar, es frenar la dinámica de una actividad que uno ya da muchas veces como un cassette, porque es así, todo lo que hacemos en oficio muchas veces es sistemático, y decir, bueno, pará, a ver, vamos a hacer un poco de reflexión. ¿Para qué venís? ¿Qué buscás? ¿Dónde estás parado? ¿Te está haciendo bien esto? Bueno, vamos para acá, para allá. Y ahí es clave el rol del docente, estar presente, no solamente con lo técnico, sino también con esa guía, no sé si espiritual, pero un poquito sí. Sí, y de hecho esto de que por ahí cuando vienen y te dicen, bueno, quiero trabajar, generalmente las mujeres queremos trabajar más, no nos gusta tanto brazo, y los hombres al revés, pero digo,
también entender que somos una unidad y también para estar saludables tenemos que trabajar y mover todo el cuerpo, por más de que después se pueda focalizar en algunas cuestiones que erramos puntualmente, pero digo, esto es lo que hablamos antes, somos cuerpo, somos emoción, entonces es importante que trabajemos todos los puntos, incluso de nuestro cuerpo, por más de que no nos guste hacer, no sé, brazos en mi caso, pero bueno, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Sí, hay un punto de negociación, yo digo, o sea, hay perfiles de docentes que son un poco más rígidos, otros mucho más flexibles. Yo creo que somos seres intermitentes y como docentes tenemos que ser seres intermitentes, donde hay un momento donde yo te digo, bueno, ok, no querés trabajar el brazo, querés ponerle 100 kilos a la sentadilla y después agarrar una mancuerna de 5 para hacer bíceps, hoy lo hacemos, pero mañana vamos acá, vamos a hacer lo que yo te digo que te va a hacer bien. Entonces ahí se genera la interacción y para que eso suceda tiene que haber diálogo, tiene que haber conexión y también saber lo que la otra persona le está pasando. Hoy la verdad que para nosotros, para mí es un beneficio y es placentero trabajar con gente más allá de lo que implica en términos energéticos, pero creo que ver gente que por ahí se supera o que da el 100 o que da el 70 y lo hace de forma constante, siendo que capaz que hacía un mes atrás no, ni existía por el gimnasio, son grandes, son logros para un docente. En el fondo, el objetivo principal debería ser, ¿no? Lo que hablamos antes, el tema de salud, ¿no? Y es un espacio donde justamente nos vamos o a reparar o a mejorar, a prepararnos, como decíamos al inicio, para poder llegar a vivir todo este tiempo. Una vez escuché, bueno, esto del CrossFit, justo que se oí esta charla, pero funcionaba lo cualquiera de estos tipos de entrenamiento que vienen derivados de un entrenamiento militar. En la milicia, lo que busca el ejército, el cuerpo, es que el soldado esté sano la mayor parte del tiempo posible y que pueda sobrevivir a muchas situaciones. Ahí donde también se genera conciencia. Entonces, nosotros no podemos ir a entrenar, a rompernos. Totalmente. Tenemos que buscar esa cosa de mejorarnos y también ser un poquito desafiante, ¿no? Empezar a romper algunos límites, porque como vos decías, Mati, si voy y agarro una mancuernita de 5 como para cumplir, como para decir, si el médico me mandó a hacer actividad física, bueno, voy y hago eso solamente, ya cumplí, pero si no me desafío y voy mejorando un poquito cada día. Sí, esto es un rol compartido, o sea, me cuesta abrirme de mi rol de profe, de coach, porque bueno, lo vivo todos los días y hasta me pasa a mí también. Yo entreno solo y hay veces que no tengo ganas de entrenar y hay veces que me levanto y no tengo ganas de ponerle peso a la barra y capaz que tardé, no sé, estaba desconectado y tardé 7 minutos para hacer 3 series. Entonces acá hay una conexión con el rol del docente que es importante. O sea, lo importante es ir primero. Esa es la base que uno quiere consolidar. Y en base a eso vas a trabajar la intensidad y la herramienta, ¿sí? Decir, bueno, ok, ya estamos acá, ya te veo 3 veces a la semana, que con eso alcanza muchas veces. Y bueno, ahora vamos a empezar vamos a lo divertido, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar a exigirte, vamos a empezar a desafiarte y llevarlo también como un desafío hasta recreativo, que eso es lo que tiene el cross, que hace la principal diferencia de sus bases, digamos. O sea, como ya hablabas del entrenamiento militar, está diseñado para someter al estrés constante, mental y físico al soldado que tiene que estar ahí, que va a ser sometido a estrés cuando esté en una guerra. Entonces hay una brecha amplísima entre nosotros y ese soldado que está ahí. Entonces gracias a todo el avance de la ciencia, digamos, y de la actividad física, que Cross empezó siendo un nicho para algunas personas y hoy se acerca a cualquier persona. Lo importante es tener un docente que te pueda bajar a tierra los conceptos más que los movimientos. Está el concepto de entrenar, de hacer fuerza, de exigirte en el porcentaje que vos puedas. Sí, bueno, para ir cerrando ahora, una cosa que vos dijiste en el programa que fue, no es gratis.
Sí. Tiene un costo. Entonces, si a vos te duele el trabajo que te cuesta meterle kilos a esa barra para moverte, o ese día no tenés ganas, pero es el precio que estás pagando por todos los beneficios, entre comillas, ¿no?, que tenemos en la vida actual, de no tener que ir a buscar el bichito para comer, Sí. que lo tenés toda la comida elaborada en la heladera. Eso tiene un precio, y ese es que se tenés que pagar si querés tener una vida saludable, Sí, ¿no? es un precio que se paga en la actualidad y en el futuro. Sí, exacto. No es algo que, bueno, todavía muchas veces jugamos con la edad, con Sí. el tema de la edad. Es un precio que se paga en la actualidad, por eso al principio yo desafío a gente que no está entrenando a que vea lo que le pasa y que vea lo que le pasa cuando entrena. Y va a ver que es totalmente diferente y es todo ganancia a la hora de entrenar. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido acá, redondeando, digamos, un poco independientemente de la disciplina que elijan, los invitamos a moverse, los invitamos, digamos, a que apuesten a un futuro más saludable a través de la actividad física y el ejercicio. Contanos, en caso de que alguno se interese por todas estas disciplinas que tenés en tu espacio, cómo te encuentran y qué es Bien. lo que ofreces. Bueno, nosotros estamos ubicados en Mitre 2156, entre Rioja y Cerrito. Héroes Fitness Club se llama nuestro gimnasio. Nos puedes encontrar en redes por Héroes-Fitness Club. Y bueno, lo que más que nada lo que los invito es a vivenciar en un lugar donde no solamente se van a llevar una actividad y van a encontrar alguna meta física, sino también que es un lugar de conexión, así que y de cuidado. Así que bueno, los invito a todos a que nos vengan a conocer y que bueno, empiecen a ganar desde ese momento. Muchísimas gracias, Mati. Gracias, chicos, por el espacio. Gracias a todos.